Rousseau, un gran pensador, Montesquieu es el primer gran constitucionalista, y Sieyès. Bueno, ¿cómo surge el Estado moderno? Surgimiento del Estado moderno. Fundamentalmente, luego de las guerras medievales y las guerras también de las cruzadas, hubo 8 cruzadas para tratar de conquistar el Santo Sepulcro que estaba en Jerusalén. La situación económica y de los feudos se encontraba en una situación bastante de crisis. Había una crisis que enfrentaron todos los señores feudales y los reyes aprovecharon esta situación e hicieron pactos con ellos para recibir a cambio, ellos lo hicieron para recibir a cambio algún privilegio. Los reyes, entonces, en esta instancia, en esta actividad de lograr recuperar el poder que estaba dividido entre los señores feudales, el rey era un señor feudal más, fueron ayudados por los burgueses, que eran los comerciantes y banqueros que habían empezado a construir lo que se denominaba burgos, pequeñas ciudades, donde ellos realizaban sus actividades comerciales. El concepto de Estado fue creado, fue el primero que habló sobre este tema de una manera moderna, fue el gran Maquiavelo, que era un gran escritor y también un gran político. Él fue el creador del término Estado, vivió en Florencia. Y lo tomó, el significado del término Estado, como un cuerpo político soberano y como la típica institución encargada de controlar y regular las demás instituciones. O sea, el Estado, ¿qué era? Era un cuerpo político soberano que tenía poder sobre el resto de la comunidad y fue considerado como una institución política encargada de regular y controlar las demás instituciones sociales. Era la autoridad para él que existía sobre los hombres, una autoridad soberana, es decir, que no tenía un poder sobre sí. Sobre el Estado no había otro poder. Los estados modernos se apoyan en sus instituciones. Una de las instituciones más importantes que existía en esa época, fue una de las primeras instituciones, fue lo que se denominó el Consejo Real, la Curia Regis. Estaba compuesta por miembros elegidos por el soberano, al cual le ofrecían su consejo. El rey fue eligiendo personas cada vez más capacitadas para que lo guiaran en su relación con el resto, es decir, con el resto de la comunidad. ¿Cómo surge? De esta manera va surgiendo lo que se denomina el absolutismo en Europa. Y el absolutismo fue un régimen característico de esta etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Su característica más destacada entonces es la concentración del poder en manos de una sola persona, que era el soberano. El rey entonces gobierna sin restricciones, que es su propia voluntad, la cual tiene el valor de norma jurídica. La palabra del rey es ley. El soberano solo tiene derechos y sus súbditos solamente tienen obligaciones. ¿De qué manera justificaban el rey justificaba este poder? Porque es necesario la justificación del poder. Actualmente decimos, bueno, es el presidente porque
ha sido elegido por el pueblo, pero en ese momento no era así. ¿De qué manera lo hacían? Justificaban la acumulación de ese poder. Había dos tipos, aparecieron dos tipos de justificación, una religiosa y otra filosófica. La religiosa es la que se denomina teoría del derecho divino, donde el trono real no era el trono de un hombre, sino era el trono de Dios mismo. Dios mismo era quien gobernaba en ese momento. Entonces se identificaba al rey con el representante de Dios. Uno de los que explicó este tema y que estaba de acuerdo era Jacques Bossuet, que expresaba que Dios establece a los reyes como a sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos. Entonces es el trono de Dios mismo quien ejercía el poder, era esa persona que Dios había elegido. Y sobre él no había nada mayor, sobre la tierra, que el soberano. Esto es una justificación que daban para el poder, una gran justificación, porque decían que Dios era quien los había elegido, eran designados directamente por Dios. Y la otra justificación que se da posteriormente es la del contractualismo, donde aparece Thomas Hobbes, que era el primer gran exponente del contractualismo. Hobbes consideraba que los hombres eran malos por naturaleza y que había que poner un freno a esa maldad. Y para ello habría que crear un gobierno fuerte. Ese gobierno fuerte era quien le iba a poner freno a la maldad de los hombres. La misma Biblia habla sobre estos temas, justificaban, ¿se acuerdan? Sus acciones por lo que decía la Biblia y por lo que decían los padres de la iglesia, Aristóteles, Platón, eran la fuente de sus justificaciones. Entonces, que la epístola a los romanos dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay otra autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas por Él. Bueno, es entonces que ¿de qué instrumentos se valieron? Esto es importante porque se fueron creando una serie de instituciones para mantener el poder por parte de los reyes. La primera gran institución que crearon fue un ejército permanente y una burocracia donde podían manejar los distintos asuntos de todo el reino. O sea, un ejército permanente. Antes los ejércitos solamente se reunían para las guerras y los integraban y tener caballos. Ahí empezó a entrar mayor cantidad de gente que no eran nobles estrictamente a formar el ejército. Esto le quitó, esto fue un modo de quitar poder a los nobles. También se subordinó a la nobleza y a la iglesia y se utilizaron actividades diplomáticas. Bueno, estos gobiernos tenían medidas fundamentalmente desde el punto económico conocidas como mercantilismo. Es decir, en la medida que mayor oro y plata recaudaban los fondos del Tesoro Real, el poder del rey era mayor y el poder del imperio o del reino también. ¿Cuál era el marco cultural que se dio en esta etapa? Se dio lo que se denomina la revolución comercial. Fundamentalmente, ¿dónde aparece esta revolución comercial? Y aparecen en el intercambio entre las ciudades italianas en el sur y las ciudades
del norte, las ciudades hanseáticas, de la Liga Hanseática, el norte de Alemania, que contaban con el apoyo de las monarquías a las actividades comerciales con mira a la acumulación de la riqueza. Nació un sistema que se denominó capitalismo. ¿Y cuál es la base del capitalismo? La base del capitalismo es la propiedad privada, es decir, fue un elemento que permitió a la burguesía desarrollarse y tener mayor poder en el Estado, la libertad de empresa, es decir, que no había, los reyes ponían una serie de límites a las actividades de los empresarios a través de normas. Y esto fue un elemento que permitió a los burgueses desarrollar sus empresas y entrar justamente en un desarrollo mayor y a obtener un mayor poder. También estaba la competencia entre ellos, el lucro, más que nada la usura, el afán de lucro desmedido, y por eso la riqueza se convirtió en un fin en sí mismo. Hubo nuevos métodos de producción que se aplicaron al tejido, a la producción de tejido y fundición de metales que se fueron desarrollando. La estructura económica era el mercantilismo, como dijimos, y se fue desplazando, en el caso de la estructura social, a los factores de que tenían, a los aristócratas, que tenían un estatus heredado de sus padres y de su familia. Y en vez de privilegiar la sangre como factor de poder, se fue privilegiando los factores referidos a la riqueza o a los méritos. Las instituciones políticas que se fueron desarrollando fue fundamentalmente la mayor institución, la más importante, fue la del rey, se convirtió en la fuerza dominante y la clave de toda esta estructura social. Y se fundamentaba el ejercicio del poder en la teoría del derecho divino primero, como dijimos, y luego en la soberanía después. La autoridad del rey era divina y debía aceptarse como un acto de fe. Por eso la obediencia era absoluta. En esta situación, la soberanía fue considerada como una instancia de última decisión, acción y sanción. La soberanía era la acción del rey expresada en una norma. ¿Cuál era el sistema de valores en esa época? Se pasó de un ideal heroico, el tipo del caballero andante, que lo expresa muy bien Cervantes. Esto fue sustituido por la moral burguesa de valores cristianos. En el orden político, el orden y la seguridad fueron más importantes que la libertad, ya que la paz, la seguridad eran importantes. Los de valores eran la guerra, la anarquía y el desorden. Aparece una clase, que es la clase burguesa, que fue la clase dominante que empezó a tener el valor de la clase burguesa, convirtió a la moneda o sea, en el dinero, un símbolo de poder, como lo es actualmente. Los burgueses tomaron como poder a la moneda. Y el que más dinero tenía, era el que más poder tenía. Para oficializar su situación, hicieron lo que se denomina las cartas, donde los reyes le daban, le oficializaron el derecho de las ciudades, qué derechos tenían dentro de las ciudades, y la burguesía era fundamentalmente la clase social que, integrada por los habitantes principales de la ciudad. Se modificó de
esta manera la composición entre nobles, sacerdotes y siervos. Aparecieron los burgueses como un gran elemento, el elemento que estaba destinado a gobernar en el futuro. Dentro de la burguesía había lo que se denominaba el patriciado, que eran los poderosos burgueses. Estaban compuestos por comerciantes y banqueros de la ciudad. Y ellos encabezaron las luchas políticas porque podían contratar a ejércitos, a mercenarios, para que defendieran sus propios intereses. Los artesanos, por su parte, se reunieron en fuertes corporaciones que les permitían también defender sus intereses. El derecho central de esta época fue la propiedad, o sea, como lo es actualmente. Las declaraciones de los derechos humanos del siglo XVIII se oponen a las declaraciones del Estado anterior, donde aparece el rey, que es el soberano que lo denuncian como absoluto, déspota, y a la iglesia, que lo identificaban a la iglesia con el rey, que era justamente esa situación de que Dios le daba el poder al rey y la iglesia lo avalaba a través del Papa, que también los entronizaba a los reyes. Se opone la sociedad civil o burguesa. Esta sociedad civil se encargaba, es un conjunto de instituciones que tienen su unión a través del derecho de propiedad. Aparecen derechos que no son de propiedad, pero tienen una relación con la propiedad. Los castigos, por ejemplo, son aplicados a todos los que no se sometan a la vigencia del derecho de la propiedad privada. Y se convierte en el principal derecho de la burguesía y de ese tiempo. Se sacraliza entonces un conjunto de derechos, se crean las instituciones sagradas y se sacraliza un conjunto de derechos donde la propiedad privada es la fundamental. Por ese motivo, la sociedad burguesa no puede ser tolerante frente a otras culturas ni frente a cualquier oposición que se le hacía a ella. Las declaraciones que se hacen en esa época fundamentalmente ratifican esta situación. Bueno, vamos a empezar a ver los distintos. Estamos apurando esta situación, chicos, para que podamos ver los distintos temas, por lo menos tener una idea de los distintos temas. Bueno, los teóricos del absolutismo monárquico, ¿cuáles fueron fundamentalmente estos teóricos? El principal, o el primero, como les dije, fue Nicolás Maquiavelo, que vivió hacia el 1469-1527. Fue un político italiano que fue secretario de la segunda Cancillería de la República de Florencia. Ellos habían justamente tomado el poder en Florencia. Pero la República fue derrotada por los Medici, que eran poderosos señores, especialmente banqueros, que tomaron de nuevo el poder y derrocaron a la República, y Maquiavelo cayó en desgracia y se dedicó a teorizar sobre la política y escribió el libro que es más importante, que es El Príncipe. Él habla fundamentalmente de un tema bastante interesante sobre los caprichos de la fortuna. Dice que uno de los conceptos, o sea, más importante de Maquiavelo es el de la fortuna. Él dice que probablemente la suerte, la fortuna, decide la mitad de las cosas y la otra mitad queda bajo nuestro control. Para Maquiavelo hay dos formas de pelear. La forma mediante la ley, que es como lo hacen los hombres,
y mediante la fuerza, que lo hacen las bestias. Pero, dice Maquiavelo, el rey, el príncipe, debe saber hacer uso del hombre y de la bestia, pues a veces la ley no alcanza, nos explica Maquiavelo. Entonces, la república, que aparece el concepto de república ya usado por los romanos, se garantiza la libertad y la seguridad de los ciudadanos. El otro gran pensador fue Jean Bodin, 1529-1596, también llamado Bodino. Él fue el primer gran teórico del absolutismo monárquico y tiene grandes aportes a la teoría del Estado. Aparece en el seno de una familia burguesa y su pensamiento político dice que el origen de la autoridad es un pacto entre familias, un pacto que compone entre la élite de la sociedad, quienes se ponen de acuerdo para que una persona o institución ejerza la autoridad y gobierne. Una vez concretado el pacto, la persona que ostenta la autoridad deberá tener todo el poder. Él dice que el soberano deberá respetar las leyes divinas, a la iglesia y al bien de la sociedad. Si no es legítimo desobedecerle. Él fue el creador del derecho, lo que llamamos derecho público y derecho privado. Y esto se une a la teoría política y une a la historia del derecho. La unidad del poder, entonces, y esto es fundamental también en nuestra época, la unidad del poder se da fundamentalmente por medio de la ley. La función jurídica es un atributo del Estado. Esto es importante para los abogados, para saber esto. La unidad del poder se da por medio de la ley y la función jurídica es un atributo del Estado y la función legislativa es propia del rey, pues la voluntad del rey es la voluntad de la ley. Entonces, la potestad real es soberana porque solo ella es suprema. Thomas Hobbes, otro de los grandes pensadores, nace en Inglaterra y es un teórico el teórico más célebre del absolutismo. Fue hijo del barón de Cavendish y también fue el preceptor, el que educó al príncipe de Gales, futuro rey Carlos II, que fue exiliado en París por distintas razones históricas cuando el padre fue derrotado por los burgueses ingleses y murió bajo, es decir, el hacha del verdugo. Le cortaron la cabeza, el padre de Carlos II. Posteriormente vuelve Carlos II. Hobbes fue influido por la ciencia determinista, fue impresionado por la certeza matemática y la ciencia del movimiento. La teoría política de Thomas Hobbes la escribe en el Leviatán, donde señala el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Es decir, del derecho natural, que era el derecho propio de los hombres que vivían en comunidad o vivían en los distintos lugares, aparece el contrato social, que es el contrato que realizan estas personas para lograr la creación del Estado. La primera ley de la ley natural, es que el estado de naturaleza, todos los hombres son libres. Y sin embargo, dice Hobbes, viven en perpetuo peligro de que acontezca una guerra de todos contra todos. Bellum erga omnes. Es una vida solitaria, pobre y breve, decía. El derecho de la naturaleza es la libertad que tiene cada hombre para asegurar su propia autoconservación. La segunda ley de la naturaleza
es aquella en la cual cada hombre renuncia o transfiere su derecho a un poder absoluto que le garantice la paz y que le garantice la vida. Desde ese momento, la sumisión por contrato de un pueblo al dominio del soberano abre las posibilidades de la paz. Consideró que el soberano era el titular del poder ilimitado y podía ser un hombre, pero también podía ser una asamblea. Es decir, de esta forma se conforma la organización social que da origen al Estado. Ahora entramos en un tema súper importante, que es el periodo de las revoluciones burguesas. Este periodo de las revoluciones burguesas siempre lo nombramos y es fundamental para el entendimiento de la modernidad. Las revoluciones burguesas se dieron fundamentalmente en Europa y fue primero en Inglaterra, 1688, después fue en Estados Unidos, 1776, y luego en Francia, 1789. Los ingleses influyeron a través de Locke en la revolución de Estados Unidos. ¿Qué sucedía en esa época? Los chinos, fíjense ustedes, también tuvo suerte Europa para poder desarrollar su imperio. Los chinos abandonaron en el siglo XV los océanos del mundo a través de un emperador Ming que interrumpió todos los viajes de los barcos del tesoro. En 1421 salió una gran flota, o 4 grandes flotas, que cartografiaron y comerciaron en todo el mundo. El gran navegante chino, Zheng He, y 4 almirantes a su mando, con sus respectivas escuadras, cartografiaron entre 1421, esto es muy importante, a 1423, el Atlántico Sur, el Atlántico Norte, el Pacífico Oriental, desde Chile a Perú, y norte desde California. Fíjense ustedes qué pasó, que estas son cuestiones que Europa no te cuenta, pero esto está comprobado por la propia historia china. Hay una estatua del gran, en Pekín, del gran navegante Zheng He, que era justamente el gran almirante. Los emperadores Ming, como dijeron, resuelven abandonar el dominio de los océanos. Y en este tiempo aparece Portugal, que empieza a llenar ese vacío en los océanos. Holanda aparece en ese momento. Este es en Heath, vean ustedes los barcos chinos en comparación con las carabelas de Colón. Bueno, Holanda fue una de las naciones que creó este desarrollo comercial. Y luego de Holanda pasa todos esos conocimientos a Inglaterra. En el siglo XVII, los ciudadanos de Holanda eran personas que lograron liberarse del Imperio Español y empezaron a salir hacia el mar a comerciar, a buscar nuevos rumbos, nuevos puertos y nuevos comercios. Pero Holanda, a diferencia de España, era una sociedad revolucionaria que declaró, como dijimos, su independencia del Imperio Español. Creó un nuevo modelo. Holanda fue el creador del nuevo modelo de sociedad. La supervivencia de la económica de esta pequeña república dependía de la habilidad para construir, para tripular y operar una gran flota de buques destinada a la navegación comercial. La Compañía de Indias Orientales fue creada en Holanda y ese mismo nombre pasó luego a Inglaterra. Era una empresa
gubernamental y privada. Se unían el gobierno con los privados para realizar estas empresas de comercio mundial. Y estos viajes eran la sangre vital de la República. Las cartas y mapas de navegación eran secretos y eran considerados secretos de Estado. Es más, recién se enteraban que por dónde iban a dónde tenían que ir cuando ya estaban a lo lejos, se veía el puerto de donde habían salido. Es decir, eran empresas de explotación comercial, principalmente, además de los comunes motivos de ambición, orgullo nacional y sed de aventuras, les embargaba a los holandeses una poderosa curiosidad científica, el desarrollo tecnológico, la fascinación por todo lo nuevo. Entonces, estos holandeses fueron los primeros que salieron con este nuevo tipo de sociedad. En Italia, por el contrario, Galileo Galilei, que anunciaba la existencia de otros mundos, y Giordano Bruno, que especulaba sobre la inteligencia en otros planetas, sufrieron y fueron quemados brutalmente. Giordano Bruno, y a Galileo se lo enclaustró en su casa, prisión domiciliaria le llaman ahora. En cambio, en Holanda, el gran matemático Christian Huygens fue astrónomo, físico, sostenía firmemente ambas ideas, fue colmado de honores. La modernidad se afianza en el mundo mercantil del norte de Europa. Los Países Bajos era una república gobernada por una aristocracia de comerciantes urbanos que eran llamados los regentes. Y no existía un rey de esta manera, sino un statuter, que era la familia Orange, que tenía el poder sobre el ejército. En los estados federales en los estados generales se decidían las cuestiones importantes. Eran 7 repúblicas y se reunían en estados generales donde decidían las cuestiones comunes y más importantes de la república. Es importante este tema porque tiene que ver con la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa de 1688, donde el príncipe de Orange se casó en su momento con una hija de un rey inglés, Jacobo II, y luego los comerciantes de Inglaterra le pidieron a Guillermo de Orange y a su esposa que tomase el trono de Inglaterra. Cosa que hizo y gobernaron durante mucho tiempo. El mayor desarrollo de Inglaterra se dio con esta dinastía de Orange. Bueno, este era el mapa del mundo, chicos, en esa época. Vean ustedes acá el Imperio Español, el portugués, aquí en azul los franceses, los ingleses, bueno, Rusia, los chinos, la India, los árabes, que ocupaban el Imperio Otomano, digamos, que ocupaban toda esta zona. Ese era el mapa mundial en esa época. La primera revolución burguesa, como dijimos, fue la de 1688. Allí, al fallecer Cromwell, que había tomado el poder, que era un burgués, era dueño de tierras, su hijo Ricardo hereda el cargo que tenía Cromwell, pero abdica, pues no se sentía capacitado para desarrollar esa tarea.
Asume, entonces se lo llama a Carlos II, el hijo de Carlos I, que había muerto bajo el hacha del verdugo, que estaba refugiado en Francia, Carlos II, y se amplían las funciones del Parlamento. Los estuardos se convierten en una monarquía limitada y parlamentaria, y aparecen los dos grandes poderes, los dos grandes partidos, podemos llamar los primeros partidos políticos, que luego se repiten o replican en Inglaterra. Están los Tories, que son los defensores de la monarquía, por un lado, y los Whig. Los Whig eran los integrantes de la alta burguesía urbana, también los puritanos y otros sectores protestantes. Se buscó entonces que fueran excluidos de la posibilidad de llegar a la corona los católicos. ¿Por qué? Porque un hijo de Jacobo II era Jacobo II tiene otra esposa y tiene un hijo que lo bautiza como católico. Y esta situación era una situación bastante grave para todos los ingleses, fundamentalmente quienes habían recibido las tierras, un tercio de las tierras de Inglaterra le pertenecía a la iglesia, y cuando se crea la nueva religión anglicana, el rey inglés reparte estas tierras entre sus nobles, aquellos que le eran más propios o que le defendían en su accionar. Se aprobó la ley, pero fue rechazada en la Cámara de los Lores, en la Cámara Baja, donde estaban los comerciantes y los sectores religiosos. Fue aprobada la ley, pero fue rechazada en la Cámara de los Lores. Entonces, al morir Carlos II, el trono es ocupado por Jacobo II, que es la persona que estábamos hablando, hermano de Carlos II, y era admirador de Luis XIV. Esto hizo que, si bien las hijas de Jacobo II eran protestantes, el hijo que les decía lo bautizó católico. Esto hizo que los sectores protestantes le ofrecieran el trono justamente a la hija mayor de Jacobo II y a Guillermo de Orange, que era justamente su esposo y era el estatuto, era el jefe del ejército holandés, magistrado supremo de Holanda. Pues de esa manera buscaban restarle un aliado a Francia. Siempre había una guerra en estas épocas entre los reyes de Francia y los reyes ingleses. Entonces, Guillermo III, el estatuter, llega con un gran ejército a Inglaterra. En 1688, que es la fecha de la revolución, y sin luchar, por eso se habla de revolución gloriosa, pues no murió nadie, fue consagrado como Guillermo III, mientras Jacobo II huye a Francia. El Parlamento promulga la Ley de Derechos, y donde se establece que el rey debe respetar las leyes parlamentarias, debe pertenecer a la Iglesia anglicana y no permitir el libre funcionamiento, no impedir, perdón, el libre funcionamiento del Parlamento. A esto ya estaba acostumbrado Guillermo II. Bueno, esta nueva estructura hace que el Parlamento consolide su poder, y la inspiración teórica que luego tomaron los norteamericanos fue el Tratado de Gobierno Civil de John Locke. La nueva estructura social consolidó una oligarquía terrateniente y ricos burgueses urbanos, que eran los que gobernaban en realidad en Inglaterra.
Entonces vemos la revolución, viene la revolución norteamericana. O sea, la segunda gran revolución burguesa fue la revolución de Estados Unidos de 1776. Esta revolución fue debida justamente a los impuestos que Jorge III, el rey, llamaban el rey loco, el rey de Gran Bretaña, impuso a los colonos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habían tenido una guerra con Canadá, es decir, con los franceses que dominaban Canadá, y habían salido triunfantes. Y esto había justamente hecho grandes exacciones la corona inglesa para llevar adelante esta guerra. Los norteamericanos, entonces, beneficiados por la victoria, eh, debían contribuir al sostenimiento del ejército. Entonces le impuso una serie de contribuciones, como la ley del azúcar y la ley del timbre. Los colonos, que también, como dijimos, se dividían entre Tories, conservadores, pues daban al rey, y Whig, liberales, que eran fundamentalmente los burgueses, objetaron la validez jurídica de estas medidas, pues decían que no tenían representación en el Parlamento británico y no habían sido aprobadas por ellos. Entonces, los colonos empezaron un boicot que se llamó, que trajo como consecuencia la matanza de Boston. Los vecinos, esto es muy clásico, los vecinos de Boston, disfrazados de indios, arrojaron al mar un cargamento de té que venía de Inglaterra. Pues le habían dado los ingleses el monopolio del té a una compañía inglesa, que era la Compañía de Indias Orientales, y se lo quitaron a los locales. Entonces, esta matanza, este hecho, esta sublevación, hizo que Londres cerrara el puerto de Boston en Estados Unidos y privó de su autonomía a Massachusetts. Los disidentes, esto llevó a que los disidentes llamaron a un congreso continental celebrado en Filadelfia, donde se aprobó un documento dirigido al rey. Asimismo, al ser inflexible la postura del rey, se enfrentaron con las fuerzas que crearon los norteamericanos en dos batallas, en Lexington y Concord, donde vencieron los colonos a los ingleses. Esto le dio una fuerza hasta los colonos norteamericanos que hizo que llamaran a un segundo congreso en Filadelfia y se resolvió enviar otro memorial a la corona y crear un ejército permanente bajo el mando de George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos. Apareció un boletín, un diario, que se llamaba Common Sense, sentido común, donde se negaba el carácter divino de la democracia, perdón, del rey, el carácter divino de la monarquía, y proponían la separación definitiva de Gran Bretaña. Ante la negativa del rey a los reclamos de los patriotas, los patriotas se reúnen en el Congreso del 4 de julio del 76 en Filadelfia y aprobaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Esta Declaración de Independencia fue redactada fundamentalmente por Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, que basado en las ideas del inglés John Locke expresaban que todos los hombres fueron creados iguales por naturaleza. O sea, ellos buscan en las leyes de la naturaleza lo que no encontraban en las leyes civiles o en las leyes de la sociedad.
que recibieron de su creador ciertos derechos inalienables y que entre ellos se encuentra el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Estos derechos fueron implantados por los gobiernos entre los hombres y cuya validez jurídica deriva de la aprobación de los gobernados. Es decir, los gobernados, el pueblo, es el que le da los derechos a los gobiernos, es el que nombra en definitiva el gobierno y no la autoridad divina. Tenemos ahora la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa fue muy importante, pues también hizo que Francia pasase por un momento donde se perdió, donde los reyes perdieron su poder y fueron derrocados. No así en Inglaterra, que siguieron como una monarquía constitucional. ¿Qué sucedió? Luis XIV llega al trono de Francia, Luis XVI, el hijo de Luis XV, y a su vez el hijo de Luis XIV, llega al trono de Francia, Luis XVI, cuando se atravesaba una difícil situación provocada por la caída de los precios agropecuarios. Entonces, el rey, para solucionar este problema, llama a un economista, a un fisiócrata, que ponía su interés eran las cuestiones del campo. A Robert Turgot, que fue llamado como ministro de Hacienda. Había que juntar plata y reducir los gastos de la corte. Él proyectó reducir los gastos de la corte, liberar el comercio de cereales y la actividad manufacturera, imponer gravames a la iglesia y a la nobleza. Chicos, esto fue increíble. A los nobles, los ricos no les gusta que le pongan impuestos, siempre protestan. Y esto viene de esta época. Ustedes ven que los nobles se resistieron a pagar los impuestos y la iglesia, por supuesto, también, y eso hizo que Turgot tuviese que renunciar. Entonces se llamó a un ministro de Hacienda, a otro, a Necker, quien pidió, bueno, la solución fue, en vez de imponer impuestos, de pedir préstamos. Bueno, ya conocemos esas soluciones aquí en Argentina varias veces. Estamos endeudados hasta la coronilla justamente por estas soluciones, de pedir préstamos al exterior o a los grandes banqueros. El rey, entonces, la situación se hizo cada vez peor, la burguesía se veía acosada por la crisis, es decir, no había comercio y altos impuestos, y el pueblo carecía de lo indispensable. El rey debió nuevamente recurrir a Necker, quien le aconsejó convocar a los estados generales. Los estados generales era una reunión de las clases sociales que tenía Francia en ese momento, que eran el clero, la nobleza y la burguesía. La mitad de los integrantes de ese Estado General era la burguesía que formaba, tenía 1.200 diputados que pertenecían al tercer Estado. Los diputados traían su propio programa en un documento que llamaban cuaderno. Ahí los vecinos le habían dictado justamente a los diputados que ellos enviaban qué es lo que tenían que pedir en ese Congreso de los Estados Generales. En primer lugar, una constitución que asegurase la libertad individual. En segundo lugar, que definiera los derechos del rey y la nación. Y en tercer lugar, pedían reuniones periódicas para proponer leyes y fijar impuestos. Ahí surge el gran libro del abate Sieyès, que es el tercer estado. Este libro lo tuve que estudiar justamente cuando hice mi doctorado. El 14 de julio de 1789 se declara la Revolución Francesa y el pueblo se apodera de la Bastilla. En 1791, la Asamblea Nacional sancionó la Constitución
que limitaba los poderes del rey y fue jurada por el rey mismo. Bueno, ahora entramos a la última parte, vamos a ir rápido, chicos. ¿Quiénes fueron los teóricos de la burguesía? Ya estamos terminando. El principal teórico de la burguesía fue el filósofo y médico inglés John Locke. Él fue el padre del liberalismo clásico. La influencia de Locke fue mayor que los escritos de Hobbes y sus escritos influyeron en Voltaire, en Rousseau y otros pensadores de la Ilustración francesa. Influyeron fundamentalmente en los revolucionarios de Estados Unidos, que se reflejan en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en la Declaración de Derechos. Habla John Locke de un estado de naturaleza. Él nos dice que en ese estado de la naturaleza los hombres no tienen conciencia ni del bien ni del mal. Las leyes de la naturaleza son racionales y por tanto universales y absolutas. O sea, según Locke, las leyes de la naturaleza, los hombres tienen conciencia del bien y del mal, no como decía Rousseau. Son racionales. ¿Y cuáles son estas leyes de la naturaleza? No dañar la vida del otro, respetar la libertad del otro y observar la propiedad de los demás. El concepto de propiedad es clave para entender la teoría política de Locke, porque él dice que los hombres llegan a la propiedad, a la riqueza, o adquieren los derechos de propiedad sobre las parcelas que ellos trabajan y las apartan del lote común, los apartan del lote que es común a todos. Y al trabajar las tierras, contratan sirvientes y estos sirvientes venden su trabajo a los amos. Y así un hombre llega a poseer más de lo que debe adquirir con su trabajo. El dinero entonces acelera el proceso y Dios recompensa, dice, a los laboriosos sobre los que no lo son y aprueba la desigualdad social. El derecho a la desigualdad. Esto es importante porque se está creando justamente lo que sucede. Hay un derecho, dice, no cuestiona la desigualdad social, pues los hombres, dice, por esta razón, consintieron entre ellos en gozar la tierra de una manera desigual. Entonces, Locke insiste en que la institución de la propiedad existió mucho tiempo antes del surgimiento de las sociedades y estados. ¿Cuál es la desventaja del estado de naturaleza? El estado de naturaleza incluye una aristocracia terrateniente y una clase sirviente, pero dice, bueno, pero necesitamos leyes que justifiquen la propiedad, que ratifiquen esta propiedad. Y justamente dice, porque habrá siempre inadaptados, delincuentes que asesinen a personas inocentes y cada uno puede tener su propia interpretación de la ley natural. Por eso la ventaja de la sociedad contractual es convertir la ley natural, que es ambigua, en una ley de derecho positivo que es más clara y aplicable. Entonces, en un principio los individuos no constituyen un Estado, sino que acuerdan entre ellos una sociedad contractual. Esa sociedad está constituida en una especie de sociedad anónima, que está constituida por individuos prósperos, los príncipes burgueses, y ellos participan en esta sociedad para beneficiarse unos a otros. Y ven ustedes que el
pueblo en esto no tiene nada que ver. Son los ricos quienes conforman, según Locke, la sociedad. Ningún individuo, es decir, una vez que la sociedad se constituye, nadie puede salirse de ella. Entonces se crea un gobierno que es una autoridad neutral, según ellos, para resolver conflictos y un gobierno mínimo y garantizar a los delincuentes sean castigados sin distinciones. El principal objetivo del gobierno es preservar la propiedad de los ricos. Bueno, el gobierno entonces es solo un administrador, es un gobierno mínimo, tiene obligaciones pero no derechos. El gobierno depende del consenso de los ciudadanos que pueden eliminarlo, está claro, son un grupo, un sector social de los burgueses el que gobierna. Se establece lo que se denomina la división de poderes y el poder puede dividirse, se divide para que ninguna institución adquiera la totalidad del poder. El poder legislativo dicta las leyes y el poder ejecutivo incluye al poder judicial y las aplica. En esta época, recién con Montesquieu, aparece, y esto aparece en la Constitución escrita de Estados Unidos, aparece la división en tres poderes. Para los ingleses, en esta época, existían dos poderes, el poder legislativo, que era el parlamento que dicta las leyes, y el poder ejecutivo, que incluye al poder judicial que las aplica. ¿Cuál es la función de los pobres en este caso? ¿Qué hacen los pobres? Los pobres deben subsistir con sus escasos recursos. Al proveer a su subsistencia, el tiempo que les lleva buscar subsistir, no tienen tiempo para la instrucción y esto les impide participar en política, dice John Locke. Entonces, el derecho de resistencia a la opresión también existe, que es el derecho que cuando el gobierno se vuelve tiránico y aumenta los impuestos sobre la propiedad sin consentimiento de los dueños, estos tienen derecho a rebelarse. ¿Cuál es el otro personaje importante? Es Montesquieu, el adalid del constitucionalismo. En 1689 nace Carlos Secondán, barón de Montesquieu, de la Brede y Montesquieu. Fue un gran filósofo y jurista francés y fue el profeta máximo del constitucionalismo. Es el primero que estudia los fenómenos biológicos, al igual que Aristóteles, a través del microscopio, que él tuvo acceso por su capacidad adquisitiva, y los usos y costumbres adoptados por el hombre a lo largo de la historia. 10 años de su vida los dedicó a la función judicial. Su método era la investigación y se sostiene en la razón y el experimento, el método experimental. Y adopta fundamentalmente el análisis histórico. Y él dice que de ahí surge, de la contingencia de los hechos, surge la comprensión. Es decir, se arranca de los hechos, se observa las variantes, las variaciones, para luego extraer las leyes. Las frases y pensamientos fundamentales de Montesquieu, él pone, esto es importante, también yo lo considero así, que la justicia es la ley principal y esto se encuentra por encima de las convenciones humanas y es la cualidad más importante de las leyes. Las leyes deben ser justas. La ausencia de libertad política conduce al despotismo y la libertad y la ausencia de libertad civil a la esclavitud. Predica la libertad de cultos, la expresión tolerancia civil y convivencia surgen de sus palabras. Escribe su gran texto que es justamente el espíritu de las leyes. ¿Cuál es el espíritu de las leyes? El espíritu de las leyes es la justicia.
Y él justamente arranca en base al historicismo y al espiritualismo, porque él basa su comprensión de las leyes en la necesidad de justicia para vivir en comunidad, y escribe 30 libros donde están las formas de gobierno, las leyes relacionadas con la guerra y la paz, las leyes conforme a la relación con el comercio, el uso de la moneda, bueno, todos los temas que se dan en una sociedad. La República, que dice que hay tres tipos de gobierno. Montesquieu, que es la República, la monarquía y el gobierno tiránico o despótico. En la República prevalece la virtud. Dice, cuando desaparece la virtud, la ambición y la avaricia entran en los corazones. Y esto es lo que sucede y lo que yo he visto en la vida que hemos tenido en nuestra nación. Cuando desaparece la virtud en los gobernantes y en el pueblo, la ambición y la avaricia entran en los corazones. ¿Qué es la virtud? Poner la patria por encima, el amor a la patria, la negación, el sacrificio de algunos intereses, de propios intereses. Las leyes que rijan la educación de los futuros ciudadanos tienen que tener la virtud como norma. A la virtud la destruye ¿qué? Y la destruye las negligencias, los descuidos, la tibieza en el amor a la patria y los malos ejemplos. Por eso la austeridad es parte de la virtud. Los gobernantes deben ser austeros, no pueden tener fortuna extraordinarias, en plata en distintos lugares del mundo, en los paraísos fiscales. Dice, debe prevalecer los buenos principios. ¿Cuál es el fundamento del ejercicio del poder? El fundamento en la monarquía está en el honor del rey. En el despotismo, el principio es el temor. El tirano busca imponer temor en los gobernados. Hay tres clases de poderes: poder legislativo, su función es hacer las leyes o derogar las existentes; el poder ejecutivo, su función es hacer la paz o la guerra, enviar o recibir embajadas, establece la seguridad jurídica, envía la seguridad pública y busca hacer la paz o la guerra y precaverse de las invasiones. El poder judicial, tenemos el poder legislativo, poder ejecutivo, que es el que ejecuta las normas, y el poder judicial, su función es asegurar que se castiguen los delitos y juzga las diferencias, los conflictos entre los particulares. Si no hay división de poderes, se habría perdido el gobierno. Bueno, ya entramos a uno de los últimos. Falta Rousseau. Es interesante, vamos a hablar sobre Rousseau, porque es fuente de numerosísimas, de muchas ideas que han surgido posteriormente. Es un pensador realmente exquisito, un hombre que, bueno, que era pobre, venía de familia pobre, logró estudiar gracias a personas a mujeres, a nobles mujeres que lo acobijaban en su casa, y él logró, a través de estos estudios, logró ser uno de los más grandes pensadores de Francia y también del mundo.
era muy querido por las mujeres. Fue escritor, fue pedagogo, fue filósofo, músico, botánico y naturalista. Fue definido como un ilustrado. Presentó profundas contradicciones que los representantes de la Ilustración tenían una inquina contra él, lo odiaban, como Voltaire, pero fundamentalmente, por ejemplo, él escribe El Emilio, donde están sus ideas pedagógicas, y allí él expresa cómo debe educarse un niño. Y él tenía hijos, se había casado con una mujer que no era de la nobleza, y los hijos fueron a parar a un orfanato. O sea, había cosas que eran media contradictorias con lo que él pregonaba. Sus obras principales, esto lo lleva justamente es importante leer este libro, El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Es importante que lo lean. Dice, ¿dónde aparece la desigualdad de ese estado de naturaleza? Un estado hipotético, creado por los propios, las mentes de los autores. Pero dice, ¿dónde aparece la desigualdad? Ya vamos a ver un poquito enseguida. El contrato social de Rousseau, el Emilio, como hablamos, y las confesiones. Ahí él describe todas las relaciones que tiene con distintas mujeres y cómo él logró subsistir. Él trataba de ubicarse en la frontera, como nació en Suiza, entre Francia y Suiza, porque como sus ideas eran tan revolucionarias, los gobernantes lo perseguían y cuando tenía problemas se cruzaba a Suiza. Él, ¿qué habla de la civilización? Eh, Fundamentalmente, él nos dice sobre la civilización y la naturaleza humana que él estaba caminando por los bosques, ahí donde vivía, en la casa que le había donado una noble, tuvo una visión repentina que lo hizo famoso en toda Europa. Fíjense ustedes, el pensamiento, porque uno hasta ahora tiende a creer que las personas son fijas, tienen una personalidad fija. Él comprende, en ese momento se le revela que los seres humanos no respondían a las descripciones de Hobbes, de los que no eran malos por naturaleza, como dice Hobbes, o eran así buenitos, pero debían seguir las leyes, como lo decía Locke, porque no tenían una personalidad física. Dice, la naturaleza humana, dice Rousseau, nunca es estática, sino que evoluciona de acuerdo a la civilización y a los gobiernos. Los hombres, dice, han generado estados políticos opresivos e injustos, y esto genera individuos viles y codiciosos, de los que hablaba Hobbes, que decía que el hombre era malo por naturaleza. Entonces, él nos habla también del origen de la desigualdad. En el discurso, acá está, el discurso sobre el origen de la desigualdad, que es el discurso que lo lleva a la fama, que la Academia Francesa gana, se presenta en la Academia Francesa, hace un concurso, y él lleva este libro, el discurso sobre el origen de la desigualdad. Él parte de la idea, que es la idea de los contractualistas, que existe una etapa anterior a la constitución política, a la comunidad política. Es una etapa preestatal, donde los hombres viven en un estado de pureza.
Dice, no media para ello ni el freno de la ley, ni la ley del amor cristiano. Tampoco dice hay reflexión. Pero dice que el hombre que medita o que piensa demasiado es un animal depravado, porque busca perjudicar a los demás. La bondad, dice, no deriva de adecuar la naturaleza a norma alguna. Yo cuando era joven traté de seguir las reglas de Kempis, que hablaba sobre la vida de Jesús, y él decía cuáles eran las reglas a las cuales se atenía Jesús. Eran como 20. Entonces dije, bueno, esto lo leí el libro, me pareció importante. Yo voy a tratar de seguir esto. Bueno, y cuando intentaba cumplir alguna de las reglas, naturalmente las infringía. Volví a querer intentar cumplir las reglas y las infringía de nuevo. Eso me hizo llevar a entender que no nos guiamos por reglas. La bondad no deriva de adecuar conducta alguna a códigos de leyes divinas o humanas. En esta visión es importante porque Rousseau sostiene la autonomía del hombre, que no está sujeto ni a leyes divinas ni a leyes humanas que no existen en el estado de naturaleza. Dice, por eso el hombre ha nacido libre de toda sumisión a la autoridad del hombre, ya que es contraria a la naturaleza someterse a la autoridad del hombre. Es imposible descubrir, nos decía Rousseau, muy parecido a lo que pasa ahora, en los corruptos individuos modernos, los rasgos de los seres presociales. Pero podemos conjeturar cómo eran. Tenemos, y él habla ahí del buen salvaje, que son seres primitivos en potencia, y que el hombre ha vivido durante miles de años en comunidad, que el hombre no es malo ni bueno, pero dice que en ausencia de todo lenguaje y de toda situación regular. Por eso él considera que debe crearse la sociedad civil. Esta sociedad civil la funda en el discurso sobre el origen de la desigualdad. ¿Cuál fue el origen de la desigualdad según Rousseau? Esto es importante. Dice, el primero a quien, después de cercar un terreno, de ponerle vallas a ese terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y halló a su alrededor personas lo bastante inocentes y sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Dice Rousseau, cuántos crímenes, cuántas guerras se hubiesen evitado si no se le hubiese hecho caso a tal impostor. Con la invención de la agricultura llegó una idea peor, dice Rousseau, que fue el de la propiedad, que introdujo la desigualdad económica. Entonces, el origen de la desigualdad fue cuando se dijo, esto es mío, y se cercó un terreno. Luego, al tener distintas propiedades, se introdujo la desigualdad. No es lo mismo un hombre que tenga muchas propiedades, una persona, mujer, un hombre tenga muchísimas propiedades que el que tenga una casa o no tenga nada. Entonces, como dice, un puñado de terratenientes lúcidos pronto comprendió la necesidad de legitimar, de dar legitimidad a su propiedad, al derecho de propiedad. Entonces, ahí, dice, surgieron los contratos políticos y sociales que se basan en el consentimiento de quienes desean la paz y seguridad. Por supuesto, estos contratos, quienes lo acuerdan, y los propietarios. Los propietarios fundan su derecho en
justamente en las leyes. La propiedad, tras la propiedad apareció para asegurarla la sociedad civil. Entonces, dice, la sociedad civil, esto es importante, porque miren las ideas que tenía este Rousseau, no surge como consecuencia de la condición natural del hombre, ni de un contrato libremente pactado en condiciones de igualdad por todos los sujetos. No surge de la condición de naturaleza del hombre, ni por un contrato pactado. Dice, esto surge de la seducción ejercida por los ricos sobre el resto de la población. Los ricos nos dicen, nos seducen a través de los medios, a través de los distintos elementos para crear la sociedad civil. La sociedad y no la naturaleza, dice Rousseau, es la responsable de todos los males que sufre el hombre. La causa del mal, ¿cuál es? Y yo realmente lo veo bastante acertado a Rousseau. Dice, está en el creciente deseo de riqueza, de poder, de lujo, de satisfacción de las pasiones, tanto más imperioso cuanto menos naturales y apremiantes sean las necesidades. O sea, queremos más cuando menos necesitamos. El establecimiento de la sociedad civil, de las leyes y de la autoridad destinadas a proteger la propiedad y las diferencias sociales, trajo consigo, nos dice Rousseau, todos los males. Y el sometimiento del género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. El hombre civilizado, el propietario, vive, y esto es así, vive dominado. El que tiene muchos bienes vive dominado por el odio. Esto lo vemos aquí en la Argentina, el odio que se ha creado. Vive dominado por el odio, el afán de superar a sus semejantes y la apariencia, hacer creer que tengo más de lo que tengo. No sabe vivir más que en las opiniones de los demás. Y es de esa opinión donde extrae el sentimiento de su propia existencia. Yo valgo según opinen los demás de mí. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Bueno, vamos, para terminar, pasar, bueno, el contrato social es para preservar la sociedad. Algún individuo o institución debe, para preservar la sociedad civil, algún individuo o institución debe concentrar la autoridad soberana para dictar las leyes necesarias y velar por su cumplimiento. Entonces, a fin de que se proteja con toda la fuerza común a los bienes y a las personas de cada asociado. Él habla de la Asamblea Legislativa. Él dice, la enajenación, la entrega del poder o de los derechos al gobierno no es total, como decía Hobbes, porque inmediatamente que entra la sociedad se recupera esos derechos. La entrega no se hace en una sociedad determinada, sino tiene por objeto constituir la voluntad general, de la cual cada hombre es integrante. El hombre se convierte en súbdito y ciudadano. Luego viene la Asamblea Legislativa. Rousseau reconoció la necesidad de explicar las bases morales del consentimiento a la obligación. Para Hobbes, la soberanía era equivalente al poder absoluto, y para Rousseau dijo que los ciudadanos deben obedecer a la ley no solo por prudencia, sino por razones morales, ya que todas las leyes le pertenecen. Una asamblea legislativa
está compuesta por todos los ciudadanos. Es decir, la asamblea debe ser de la totalidad de los ciudadanos, no deben ser miembros elegidos, deben ser asambleas grandes y participativas. Esto yo entiendo que se lograría ahora por los distintos medios que se tienen. La voluntad general es entonces, surge de esa asamblea que dicta las leyes. Esta voluntad es autónoma y depende de la asamblea del pueblo. Para Rousseau la política es parte de la ética, al igual que Platón y Aristóteles. Es una rama de la ética. Aristóteles decía que la función ética primaria del Estado es permitir que los seres humanos realicen su propia dignidad, su propia naturaleza social. Entonces Rousseau dice, no somos humanos en la medida que no tomamos parte de una cosa más grande a nosotros mismos. Es decir, que somos parte de algo más grande. ¿Y eso más grande qué es? Y una nación, un Estado. Entonces, solo son legítimos aquellos regímenes en los cuales el pueblo obra como soberano y sanciona la legislación. La ley, el pueblo debe ser el autor de las leyes y carece de validez cualquier ordenamiento que no fuese sancionado o ratificado por la Asamblea del Pueblo. Por último, para terminar esta larga unidad, la primera parte, es importante no dejar de hablar de Sieyès. Sieyès fue justamente el autor de esta obra que se esparció como un reguero de pólvora en la Revolución Francesa, y que nos dice que es el tercer Estado. El pensamiento político de Sieyès parte de la idea de nación. O sea, es el cuerpo, la nación que es el cuerpo social no constituido políticamente, que perfecciona y ennoblece al hombre. Nosotros vivimos en sociedad para ser mejores, no para ser peores. Y para defender y asegurar la igualdad en nuestros derechos, no para que vivamos para que unos tengan derechos y otros no tengan ninguno. Por eso la nación es soberana. Es de ella de la que emanan todos los poderes, es decir, del conjunto de la población, de los habitantes. La nación está formada por individuos libres que tienen los derechos, es decir, los derechos son propios de cada uno de los individuos, que forman la nación, la población. Pero dice, no es una suma, sino una combinación, es decir, debemos combinar todos estos elementos. Los individuos forman una comunidad indivisible cuya personificación está en el Estado. Para Sieyès, él es el que habla del poder constituyente y constituido. El poder constituyente es el que crea la Constitución y el poder constituido es el poder creado a través de la Constitución. Según Sieyès, la sociedad humana es producto de una ley natural, pero la organización del gobierno, y esto es así, naturalmente tendemos a vivir en comunidad, es algo natural en el hombre. Si no, se da lo que decía Aristóteles, el hombre es el lobo, es decir, el hombre que vive solo es un animal o es un lobo, no es un hombre el que vive solo. Pero la organización del gobierno, los gobiernos los hacen los hombres. Los hombres hacen los distintos tipos de gobierno, como decía Rousseau. Y los gobiernos malos y viles matan a los hombres. Los gobiernos en los cuales solamente un sector de la sociedad, el sector dominante, es el que se enriquece. Eso perjudica al resto de la sociedad.
y dice que debe, para modificar la organización del gobierno, debe constituirse una asamblea constituyente especial. Por último, y terminamos, el mandato que recibe el representante es un mandato general. Los electores solo eligen una vez, dice Sieyès, que ellos han tomado su puesto, el pueblo no tiene nada más que hacer hasta las próximas elecciones. Es decir, si no cumple con lo que prometió, en las próximas elecciones los podremos castigar. Y dice, la voluntad expresada por los representantes es la voluntad de la nación misma. Bueno, chicos, con esto terminamos. Les agradezco a todos los que se han mantenido, que han sido muchos, de acuerdo a los que ingresaron, y los felicito. Espero que estos temas les hayan gustado. Ya en la próxima clase seguiremos, volveremos a lo que es América, a lo que pasaba acá en América, ya sabiendo cómo era Europa, ya sabiendo anteriormente cómo era el mundo. Ahora, la próxima clase, vamos a ver, estoy buscando el programa, el impacto de las revoluciones burguesas en la Argentina y Latinoamérica. ¿Cómo impactó esta forma de entender la realidad, esta nueva sociedad en América, en Latinoamérica en especial, en la Argentina? ¿Cuál fue la política británica en Sudamérica? Esto no se estudia casi, porque tenemos una mirada eurocéntrica, estudiamos lo que ellos estudian de nosotros, no lo que ellos hicieron con nosotros. ¿Cuál fue la crisis del Imperio Español? El periodo de las revoluciones latinoamericanas, la Gran Colombia, el Congreso de Panamá, el pensamiento de Simón Bolívar, y en la tercera clase veremos directamente la Revolución Argentina. Chicos, les agradezco mucho y subiré los papers, y también la profesora Diana, que es la que graba las clases, subirá la clase de hoy. Muchas gracias. Hasta luego a todos y a todas. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.